Hola a todos, bienvenidísimos a un nuevo video más. Quiero compartir con ustedes información que normalmente trabajo con algunas asesorías en los módulos de nuestras clases y mucho más, pero quiero que esta vez sea de carácter público y que ustedes dejen en los comentarios si les gustaría tener un poco más de información sobre estos temas y que trataremos de hacer en unos pocos minutos. Hoy trabajaremos un tema que es, digamos, el primer punto o el arranque inicial de los fundamentos del presupuesto público en Colombia. Soy Gerson Ortega y estoy aquí para ayudarles a entender un poco más de lo que hacemos en nuestro trabajo día a día. Como docente de algunos módulos y algunas escuelas, en el desarrollo de la administración pública, especialmente en la Escuela Superior de Administración Pública, ustedes ya conocen este recorrido. Les estaré acompañando durante, digamos, mm, algunos módulos en donde de forma pública enseñaré lo que en la forma particular damos en nuestras clases. Y este recorrido virtual nos ayudará a entender un poco más de cómo podemos estructurar, organizar, controlar lo que hoy se conoce como el gasto público en el país. Vamos entonces a entrar en materia un poco con estos 5 o 6 bloques que tengo preparados para ustedes. El primer bloque es entender, digamos, de forma muy clara, y ustedes me dejarán aquí en los comentarios, qué es el presupuesto público. Entonces, empecemos por lo esencial. El presupuesto público es mucho más que una cifra o un documento financiero. Es un instrumento fundamental de planificación, de control y de acción del Estado. Tiene 3 componentes: planificación, control y acción del Estado, donde se reflejan las prioridades del gobierno. Recuerden que el gobierno viene a establecer, digamos, un plan de desarrollo. Entonces, esas prioridades del plan de desarrollo se van a ver reflejadas en este presupuesto de acuerdo a la prioridad que tengan para ejecutarse según la política por la cual usted votó en las elecciones y ese gobernante la manifestó en un programa de gobierno. Las metas del desarrollo son importantísimas porque ayudan a conectar esto, que es lo económico, con esa idea, necesidad, lo que se reflejó en el programa de gobierno y las necesidades de la ciudadanía. Entonces, una definición clave: el presupuesto público es una estimación anticipada, ojo, porque es un presupuesto, o sea, es una idea de un supuesto que puede llegar a materializarse según los componentes que tenemos en nuestro sistema financiero colombiano. Entonces, es una estimación anticipada y ordenada de los ingresos y los gastos del Estado. O sea, tiene 2 componentes importantes que deben tener como una balanza. Ahora hay otras propuestas, pero digamos que lo que tenemos hoy es una estimación anticipada y ordenada de los ingresos y los gastos del Estado para un periodo determinado, porque tiene una vigencia, tiene un inicio y tiene un fin. Y anualmente, esta anualidad está marcando el principio y el final de este ejercicio de ejecución presupuestal o de desarrollo presupuestal. Generalmente, el programa es anualizado, o sea, tiene un año para que usted planee, estructure y de acuerdo a eso usted vaya cambiando, vaya iterando las formas de conectar las ideas de la ciudadanía, las necesidades con su desarrollo y con los recursos que tiene, basado en 2 componentes que ya los nombramos y que ustedes tienen que tener claro. Uno son los ingresos y otro son los gastos. Entonces, esta es una forma muy sencilla de entender un poco más cómo funciona el Estado, cómo funciona el presupuesto. Ahora que en las noticias conocemos mucho sobre esto y que salen muchos a hablar del tema, pero que en profundidad no tenemos una información tan clara y meridiana. Recuerden que el presupuesto hoy está por encima de los 520 billones de pesos. O sea, es un recurso bastante importante para todos nosotros y para la ciudadanía. Un segundo bloque para poder entender esto, digamos, desde la perspectiva de lo financiero, es la base constitucional y legal del presupuesto. Ahí vamos entonces un poco a la base normativa. Y aquí hay muchos que entienden esto de forma bastante clásica porque nos lo han explicado muchas veces. Y es que la base normativa es la Constitución Política de Colombia, arrancando por el artículo 346, en donde en la Constitución Política nos dice que se establece que el presupuesto debe presentarse al Congreso y que solo puede incluir gastos debidamente financiados. O sea, que se pueden incluir los gastos que evidentemente ya tienen una contrapartida. Pero bueno,
hemos escuchado varias veces que en este ejercicio, hace muy poco, el Congreso aprobó un presupuesto que estimaba, ¿no?, una reforma tributaria, ¿no?, como digamos, un antecedente posterior a la presentación del presupuesto porque se requería aumentar los ingresos para que este gasto pudiera estar evidentemente financiado. Pero en el deber ser, en la política del deber ser, se supone que lo que se debe incluir allí, los gastos, deben estar completamente, digamos, financiados para que haya esa contrapartida presupuestal que nos permita tener unas proyecciones de ingresos y unas proyecciones de gastos que vayan en el mismo sentido. Hay un decreto que todos nosotros deberíamos conocer de una primera mano porque este decreto es importante y no es tan nuevo, pero realmente va a los principios presupuestales y fundamentales de esta normatividad, que es el decreto 111 de 1996, que es el estatuto orgánico del presupuesto. Esa es una hoja de ruta que se ha modificado y que tiene muchísimas modificaciones de ahí en adelante, pero marca un derrotero como una hoja de ruta para establecer los principios y las clasificaciones y las fases del presupuesto. Ahí podemos entender varias cosas y voy a mencionar algunos principios que son importantes. Uno es la anualidad. O sea, en principio, el presupuesto tiene una fecha de inicio y un final. ¿Sí? Entonces, este está dado por año a año. El presupuesto va a tener que tener un corte, un cierre, y hay una vigencia que está dada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Entonces, es importante que nosotros digamos, mentalmente nos hagamos un marco de tiempo para una referencia mental que nos sirve para poder entender un poco más del presupuesto público. Otro es la universalidad. O sea, todos los ingresos y los gastos deben estar ahí registrados en el presupuesto. ¿Y por qué? Porque deberíamos tener un control, como es una carta de navegación, es una ruta, pues si se sale uno de esa ruta, puede que termine, digamos, teniendo dificultades para poder cumplir con esos compromisos. Es importante tener este ejercicio, digamos, este principio de universabilidad como un ejercicio principal. El otro es la unidad de caja, o sea, todos los recursos, cuando nos hablan de unidad de caja, vamos a entender este tema como la capacidad que tiene el Estado de reunir todo en una gran bolsa para concentrar mejor los recursos y desde allí poder distribuirlos. Otro principio fundamental es la programación integral, o sea, se debe planear el ciclo de gastos. A mí no se me ocurre hoy decir, vamos a utilizar, digamos, los gastos que tengo de diciembre, vamos a adelantarlos y lo vamos a hacer en enero. No, tenemos que, digamos, bajo la premisa de la organización del presupuesto, poder utilizarlos de esta forma. Y otro principio que nos acompaña también es la especialización y la legalidad. O sea, estos recursos se destinan con base a la ley. Yo no me puedo salir del marco normativo de la ley para organizar algún tema. Esto nos lleva a una, digamos, tercer bloque o a un tercer bloque de cómo funciona el sistema presupuestal colombiano. Entonces, en Colombia se cuenta con un sistema presupuestal y ya hemos hablado un poco de qué es el presupuesto, cuáles son las bases normativas y ahora nos vamos a centrar en el sistema presupuestal colombiano. Colombia cuenta con un sistema presupuestal que, digamos, se articula en tres grandes componentes. Y es importante que, si no los conocen y quieren hablar más a profundidad de cada uno de ellos, me dejen saber en sus comentarios qué piensan de ellos y si están de acuerdo o no. En Colombia, los tres grandes componentes son el marco fiscal de mediano plazo, que ustedes acaban de ver que hace muy poco el ministro de Hacienda y sus técnicos salieron digamos, a dar a conocer el marco fiscal de mediano plazo, que es un marco que se actualiza año a año, pero que tiene una vigencia de 10 años. Entonces, el año entrante vuelve y se actualiza, pero tiene una vigencia de 10 años. Entonces, se va corriendo a año porque se actualiza con una vigencia de 10 años. Es como si tuviéramos un horizonte de 10 años siempre a la vista, pero que año a año lo vamos actualizando. Y este define las metas fiscales, las proyecciones de ingresos y gastos y la deuda pública. Por eso es importantísimo, porque tenemos todo digamos, un derrotero allí en el marco fiscal de mediano plazo que nos da una ruta corta. ¿Por qué se llama marco fiscal de mediano plazo? Pues porque en 10 años se supone que 10 años
son un marco medio plazo, o sea, no son un marco de largo plazo, pero tampoco es corto plazo, y nos deja ver una ruta de metas fiscales, proyecciones de ingresos, proyecciones de gastos, que se van a, ¿por qué se ajustan al año? Porque pueden suceder cosas como la que está sucediendo hoy con el tema del precio del crudo. Por las dificultades que hay a nivel mundial, pues el precio del crudo tiende a aumentar y esto aumentaría nuestros ingresos porque nosotros estamos exportando crudo, aunque tenemos como reto cambiar a energías, digamos, no fósiles. Hoy nuestro presupuesto en más del 50% se encuentra financiado por ingresos provenientes de la minería, del petróleo y de otras fuentes de energía no renovables. Entonces ahí están el gran reto que tenemos a, digamos, a 2030. Pero hoy esto es importantísimo porque es nuestra brújula de sostenibilidad. Hoy tenemos este marco fiscal como un ejercicio fundamental. Otro aspecto donde digamos, otro componente donde se centra el sistema presupuestal colombiano es el Plan Operativo Anual de Inversión. Algunos lo conocen como POAI. Este Plan Operativo Anual de Inversión es el que relaciona los proyectos del plan de desarrollo con el presupuesto. Entonces, dice, bueno, el presupuesto ya está organizado, el plan de desarrollo ya es una carta de navegación que viene, recuerden que se construye con todos nosotros, construimos el plan de desarrollo a partir de la elección, en donde el mandatario deja ver cuáles son sus intenciones, como el voto en Colombia es programático, se supone que usted votó por el programa de gobierno, porque este programa de gobierno se convierta en un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo se supone que debe estar financiado de acuerdo a los ingresos y los gastos. Ya conocemos el marco fiscal de mediano plazo que nos da esa carta, esa ruta. Pero ahora el plan operativo anual de inversión nos conecta el plan de desarrollo con el presupuesto. Entonces, relaciona los proyectos del plan de desarrollo, agarra los proyectos, los amarra y dice, para este proyecto se va a ejecutar este presupuesto, para este proyecto se va a ejecutar este presupuesto y nos da un plan operativo, o sea, nos lleva a la acción. Por eso se llama plan operativo, porque nos lleva a la acción, nos dice, mire, para poder ejecutar este proyecto que ustedes tienen en el gobierno nacional, se necesita conectarlo con este presupuesto. Y así se ejecutan la estructura del Estado porque se ejecuta a través de planes, de programas y de proyectos, en ese orden. Entonces, es una estructura, digamos, un componente bastante importante del sistema presupuestal colombiano. Y un último componente, digamos, de forma muy práctica, muy comprimida, muy sencilla para este video, es el presupuesto general de la nación. Entonces tenemos marco fiscal de mediano plazo, plan operativo anual de inversión y el presupuesto general de la nación propiamente dicho, que es un documento legal que anualmente aprueba el Congreso de la República. Ustedes se saben de todos los, digamos, avatares que se presentan en el Congreso de la República, en donde se autoriza el gasto y el uso de los recursos públicos. Entonces, de forma concertada, el gobierno lo presenta y se debate en las comisiones de presupuesto y allí se da aprobación al presupuesto general de la nación. Entonces, estos pilares, estos componentes fundamentales son importantes para nuestro esquema presupuestal colombiano. Y ahí podemos entender un poco más de cómo funciona esta dinámica presupuestal en nuestro país. Un cuarto reto, y los llevo a una dinámica, digamos, distinta, una dinámica de retos y preguntas clave, es poder entender qué de esto me puede quedar sonando y cuáles de esas, digamos, reflexiones yo puedo auto. Entonces, hasta aquí hemos visto el marco conceptual y legal, pero ¿cómo se conecta esto con la vida real? ¿Cómo conectamos esto que yo les estoy mencionando, que es bastante técnico, pero que todos deberíamos saber para poder entender un poco más de cómo funciona nuestro sistema presupuestal y cómo funcionan nuestras finanzas y por qué a veces requerimos más impuestos, por qué a veces se requiere una reforma tributaria, por qué todo el tiempo estamos hablando de no nos alcanza los recursos y poder participar de forma activa en las conversaciones del país, en donde nos involucremos más como participantes activos de esta dinámica, porque en realidad esto nos interesa a todos, nos debería interesar. Entonces, me puse una trivia de preguntas para reflexionar y ustedes deberían dejarme aquí alguna pregunta que les quede de esto que les he explicado y que les gustaría que les ampliara o que les profundizara en alguno de los temas. Entonces, yo pregunto, digamos como primera medida, me autopregunto, ¿qué relación hay entre el presupuesto y el bienestar ciudadano? ¿Hay alguna relación? ¿Existe alguna relación entre el presupuesto y el bienestar ciudadano? La pregunta real
el presupuesto es el principal instrumento del Estado que organiza recursos para responder a las necesidades sociales. Las necesidades sociales del Estado se responden a través de los recursos emanados en el presupuesto de la nación. Y son importantísimos. Tenemos, digamos, aciertos tan importantes como el PAE. Hay niños que no tienen una posibilidad distinta y ya hablaríamos de fondos si el PAE funciona bien o mal, pero en términos reales puede ser un programa que lleve un plato de comida a alguno de los niños que estén necesitando nuestro apoyo. Y sabemos que la buena alimentación en la primera infancia va a demarcar el derrotero de nuestros, digamos, nuestros hijos en el resto de la vida. Entonces, si hay alguna relación con el bienestar, la respuesta es simple y es sí. Sí, el presupuesto se formula y se ejecuta concurrentemente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las personas. Es un puente entre el plan de desarrollo y las comunidades, de los servicios públicos también. Un presupuesto también se planifica para desarrollar todas esas necesidades adscritas al plan de desarrollo. En resumen real, el bienestar ciudadano depende de que un presupuesto llegue de forma eficiente y equitativa a donde más se necesita. Entonces, y esto es cumplir con las metas y fines sociales del Estado. Es bien importante para nosotros, ¿no? Otra pregunta que a mí me causa mucha curiosidad y que yo sé que de pronto a ustedes les puede llegar es, ¿qué ocurre si el presupuesto no se ejecuta bien? Somos buenísimos para pensar en prospectiva, pero también un poco para pensar en este escenario en el que el presupuesto de repente no se ejecute bien. Entonces, la respuesta es simple. Una mala ejecución presupuestal puede tener muchas consecuencias negativas, pero voy a mencionar algunas. Digamos, la subejecución es que no se ejecutan bien los recursos no van a los proyectos adecuados o los proyectos no funcionan de forma correcta porque no hay una financiación eficaz. La sobreejecución, o sea, subejecución no hay, no se usan los recursos apropiadamente, lo que impide que los proyectos se lleven a satisfacción. La sobreejecución sin planificación puede generar, digamos, déficit. O sea, cuando yo me excedo en ese ejercicio, puedo llevar todo el tiempo a un déficit. Y digamos, una comparación cotidiana es como si yo me ganara un salario mínimo, pero quisiera comprarme un Ferrari. Pues voy a tener todo el tiempo que pagar cuotas, y estoy exagerando allí, un poco altas o muy altas, demasiado altas para mi capacidad de ingresos. Entonces, este desorden de mi vida financiera se ve reflejado en un desequilibrio fiscal que puede llevar al traste a las necesidades de un país. Otra cosa que puede, digamos, llevar al traste o ejecutar de forma mala el presupuesto es la corrupción y el mal uso de los recursos. Ya sabemos que se desvían los recursos, se pierde la confianza de la ciudadanía y la confianza de la ciudadanía es un bien, digamos, que hace parte para mí, del valor público y afecta al desarrollo no solo nacional, sino local. Y a mí me parece que esa falta de confianza repercute políticamente en las acciones y en el ejercicio democrático, porque cuando hay esa falta de confianza, incluso hay desesperanza. Entonces, en resumen, un presupuesto mal ejecutado puede frenar el desarrollo, agudizando la desigualdad y generando impactos fiscales y sociales de verdad bastante complejos. Una última pregunta es que yo me haría si estuviera recibiendo esta información es, ¿qué rol cumple la ciudadanía en el control del presupuesto? O sea, ¿puedo hacer algo como ciudadano? Como ciudadano de a pie, como ciudadano común. El ciudadano no es un espectador pasivo, tiene derechos que a veces se nos olvidan, pero tenemos derechos y herramientas para ejercer control y veeduría social. Sí tenemos estas herramientas, existen. Podemos participar en audiencias públicas de presupuesto. Ahora se hacen virtuales, podemos dejar nuestros comentarios, nuestros aportes, pero si no conocemos mucho, y esta es la misión de este video, es dar a entender un poco más cómo funciona para que de a poco podamos irnos apropiando de forma gratuita. Aquí este canal es un canal abierto. Si la información que les estoy proporcionando en este canal les es de interés, dejen su comentario, suscríbanse al canal, activen la campanita para que cuando coloquemos este tipo de videos, pues YouTube se los ofrezca y usted pueda tener información de primer plano. El ciudadano también, como no es un actor pasivo, sino
está ejerciendo un rol participativo, tiene acceso a información mediante la ley de transparencia, o sea, la ley 1712 del 2014 nos permite acceder a la información pública. Es normal. Podemos acceder a toda la información pública. Ustedes pueden colocar un derecho a petición, pueden colocar una solicitud de información, pueden hacer un simple requerimiento, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Pueden formar equipos de veeduría ciudadana que vigilen obras, que controlen los contratos, que estén pendientes de la ejecución presupuestal y se pueden ejercer a través de entidades como las universidades y los centros de estudio que nos ayuden un poco a entender algo de cómo funciona nuestro sistema. También pueden presentar, digamos, denuncias ante las entidades de control. Ya sabemos que existen la Contraloría, la Procuraduría, la Personería y que ejercen unas actividades de control bastante interesantes que nos ayudan a entender. En resumen, la ciudadanía debería ejercer un rol más activo. Organizarse es clave para poder exigir el buen uso de los recursos públicos y poder gestionar mejor este ejercicio. Para finalizar, un bloque de cierre. En resumen, el presupuesto no es solo una herramienta técnica, sino también es un instrumento político, social y ético. Es el corazón financiero del Estado. O sea, deberíamos tener más información sobre él. Recuerden dejar en este canal sus comentarios. Voy a dejar un enlace para un canal de WhatsApp que tenemos y que ustedes se puedan suscribir para recibir más información muy puntual sobre el tema. Nos pueden escribir, ahí podemos compartir, interactuar y no olviden participar, digamos, de este ejercicio interactivo, dejando sus comentarios y sus preguntas. Si les interesaría recibir más información sobre este tema, este es simplemente el primer bloque de ciclos en donde estoy estructurando y hablando sobre el presupuesto en Colombia y los fundamentos del presupuesto. O sea, esta es la base fundamental. Déjenme saber si les gustaría recibir una segunda intervención sobre la estructura y el ciclo presupuestal en Colombia. Un abrazo y nos veremos en un nuevo próximo programa.